tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Bienvenidos. Como todos los días, ya lo saben ustedes, nos juntamos a esta hora. Estamos en vivo para revisar algunas de las noticias más importantes del día y también analizar con nuestros entrevistados e invitados temas de actualidad que seguro a usted le van a interesar muchísimo. Partamos, como siempre, con las claves de esta jornada informativa. La primera de ellas, finalmente, mañana el gobierno espera ingresar las indicaciones a la reforma de pensiones, intentando destrabar la falta de consenso que hay en algunos puntos. Por otro lado, diputados oficialistas ingresaron un proyecto de ley que busca que la ciudadanía defina el futuro de las AFP en las próximas elecciones a través de una cuarta papeleta. Esa es una de las claves. Otra de las claves del día la revisamos también porque si ayer el reclamo vino desde el Ministerio Público, ahora fue la presidencia de la Corte Suprema la que manifestó su preocupación por la disminución en el presupuesto para el Poder Judicial que quedó aprobado en la Ley de Presupuesto de este año 2025. Desde el máximo tribunal del país dijeron que esto podría generar un fuerte impacto en el funcionamiento operativo de los tribunales de justicia. Y una de las claves más complejas de este martes dice relación con lo que sucedió anoche en una cancha de baby fútbol en la comuna de Peñaflor. Allí un niño de solo 11 años resultó muerto a balazos en medio de una pelea, de una riña. Todavía se estudia y se investiga bien qué fue lo que ocurrió. El alcalde nuevamente deslizó las críticas hacia el gobierno porque no son parte ellos, esa comuna, del plan Calles sin Violencia, y exige también que se concrete la inauguración de un cuartel policial que dice que está construido casi en un 95%, pero que no entiende por qué todavía no termina de concretarse. Algunas de las claves de esta jornada que por supuesto también serán materia de revisión extensa en nuestra edición central de Tele 13 más adelante. Pero vamos con otro tema, porque hoy también queremos detenernos en qué está nuestro país en distintos temas, en distintas materias. Este martes hemos invitado a Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UDP, para revisar algunos detalles de un estudio que acaban de publicar. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Muy bien. ¿Tú? Este estudio es muy interesante porque nos da cuenta un poco de una fotografía, no sé cómo lo defines tú, del momento que estamos viviendo respecto de temas como participación y cómo estamos viendo también nuestra democracia. Totalmente. La idea del estudio que lo hizo la UDP con la consultora Feedback es precisamente ver, la valoración de la democracia y qué claves hay detrás de esa valoración. ¿Por qué? Porque estamos iniciando un año electoral y hay aspectos estructurales. Todo esto que se ha hablado de la crítica al sistema político, pero por otra parte hay factores coyunturales. Por ejemplo, lo que tú planteabas en la introducción, la delincuencia, que está cruzando las percepciones ciudadanas sobre el apego a la democracia y sobre también, obviamente, la valoración de las autoridades. De hecho, estaba viendo que precisamente no es novedad en ese sentido. La delincuencia acapara las preferencias desde el punto de vista de preocupaciones de la ciudadanía, 45%, ¿no? Totalmente. Y tú lo que marcas, y esto es una constante en todas las encuestas, que se acerca al 50% de la preocupación, es que el año electoral presidencial va a estar cruzado por cuál es la solución para el problema de la seguridad. Ese va a ser el tema fundamental de cualquier debate presidencial. Cómo se enfrenta el aumento de los homicidios, hasta qué punto ha sido eficaz Calles sin Violencia, cómo se reduce la tenencia de armas. O sea, todo ese tema va a estar cruzando el debate presidencial. Y lo interesante de esa pregunta es que, en segundo lugar, nosotros pensábamos la economía, las pensiones, y apareció corrupción. Y con un fuerte aumento desde septiembre hasta ahora. Es decir, hay una percepción y una crítica al sistema político respecto de los abusos de poder, y yo creo que ese también va a ser un tema relevante este año. Ahora, es bien interesante porque ante esas problemáticas, ¿qué dice la ciudadanía si esto se combate dentro de las reglas de más un gobierno que se considera democrático, o si un gobierno autoritario es más eficaz para resolver ese tipo de problemas? Súper importante, y además preguntamos sobre eso, es decir, le preguntamos
cuán eficaz es la democracia, un sistema democrático o un sistema autoritario para enfrentar una serie de temas. Y pusimos temas sociales, económicos, de convivencia ciudadana, delincuencia. Y lo que vimos, de hecho ustedes lo están mostrando en la pantalla ahí, es que en la mayoría de los temas, la democracia es percibida como más eficaz. Convivencia ciudadana, reducir la desigualdad, construir hospitales, resolver el tema de las pensiones. Más del 60% se inclina, salvo un tema, la delincuencia. La delincuencia. Es decir, en la delincuencia es percibido que un gobierno autoritario lo haría mejor. La idea de la mano dura. Yo creo que detrás de eso está el tema de la necesidad de poner medidas más coercitivas para enfrentar el tema de la delincuencia. Y ya que estás diciendo que estamos en un año electoral, entonces uno debiera esperar que la mano dura aparezca como uno de los ofrecimientos más reiterativos para quienes quieren captar a las personas que están descontentos con ese tratamiento del tema que tiene este momento. Totalmente. Primero porque efectivamente hay un discurso que la ciudadanía lo apoya respecto de medidas más duras o más... sí, más dura en términos, ahí la gente lo entiende, pero además porque el sistema político está más polarizado, es decir, por ejemplo, la emergencia de Kaiser como una figura presidenciable fuerte en la opinión pública hace que las propuestas van a ser endurecimiento, poner barreras muy fuertes a la inmigración, aumentar atribuciones para la policía, pese a que ya se han aumentado, el tema de la cárcel efectiva, la puerta giratoria, todos esos temas van a estar en el centro de la discusión. Respecto de eso, creo que tenemos una lámina ahí que refleja aquello en cuanto a las figuras que irrumpen en los liderazgos, y ahí entonces esto es consistente con otros sondeos de opinión señalando lo que está ocurriendo con Johannes Kaiser. Totalmente, ahí nosotros no preguntamos sobre preferencia presidencial, lo que preguntamos fue, pensando en nuevos liderazgos en Chile, ¿qué figura política o pública o de liderazgo usted se siente identificado? O sea, ya. Y además lo que hicimos fue una pregunta abierta, no entregamos un listado. Ah, abierta. Abierta, y después la codificamos, ¿ya? Ya. Y por lo tanto, esto es lo que se llama top of mind, es decir, lo que está, lo que le sale a la gente y lo escribe, ¿ya? Porque esto es una encuesta online. Y salió Evelyn Matthei como nuevo liderazgo en primer lugar, 13%, y Johannes Kaiser en segundo lugar, desplazando a Kast a un cuarto lugar con un 5%, y Bodanovich aparece como en tercer lugar. Es decir, Kaiser aparece muy consistente con las encuestas que han aparecido esta semana como una figura que está disputando el liderazgo dentro de la derecha y particularmente a Kast. Claudio, tú que conoces estos temas porque los estudias permanentemente, ese es tu trabajo, y viendo también la realidad que ha habido en otros países que han transitado también por problemas más o menos similares a los de Chile, aunque cada uno tiene sus características y sus particularidades, ¿no es verdad? Pero ¿te sorprende que esté sucediendo algo así o es el signo de los tiempos? Totalmente, o sea, piensa tú, 4 años atrás teníamos un escenario de incertidumbre política y en 3-4 meses apareció Boric y emergió como una figura. Lo que estamos entrando es en un ciclo en donde en los últimos meses, antes de una elección presidencial, emergen figuras que cristalizan estados de opinión. Y por lo tanto, muy probablemente que en la centroizquierda, en la izquierda, va a aparecer alguna figura entre ahora y marzo o abril y se va a posicionar como la que cristaliza eso y va a sumar voluntades porque hay un grupo de la ciudadanía que se siente identificada con la centroizquierda. Yo creo que en la derecha es una disputa política entre Evelyn Matthei, Kaiser y Kast. Y claramente Kaiser está emergiendo como una figura que va, comillas, a romperla. Y adicionalmente, cuando cruzamos por variables socioeconómicas, vemos que nivel socioeconómico bajo, hombres y en general de la zona norte son quienes manifiestan estas preferencias. La gente está dispuesta a sacrificar ciertas libertades individuales en virtud de otras cosas que está solicitando con urgencia en este momento, como también tal vez en otros sondeos puede aparecer.
Sí, a ver, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que efectivamente está dispuesta a renunciar a ciertos derechos, pero cuando uno, en la encuesta pasada, que fue sobre seguridad de septiembre pasado, nosotros preguntamos precisamente sobre estados de excepción y le dijimos, ¿está dispuesto a establecer estado de excepción? 70% dijo que sí. ¿Está dispuesto, luego preguntamos, a renunciar a la libertad de movimiento, a la libertad de reunión? Y la mayoría dice no. Es decir, ahí hay una contradicción. La ciudadanía quiere más seguridad, pero quiere mantener su libertad. De hecho, en esta encuesta sobre democracia también, y nos llamó la atención, por ejemplo, se valora el rol de los partidos políticos. Están en el suelo la percepción de confianza. Claro. Pero, sin embargo, el 60% piensa que son indispensables para la democracia. Esta idea de democracia sin partidos todavía no llega a Chile. Hay una esperanza de que queremos otro tipo de partidos, pero queremos una democracia con instituciones. Segundo tema, democracia directa. La mayoría de la gente, más del 70% de los encuestados, prefiere ese tipo de opciones. Y por lo tanto ahí yo creo que hay un elemento importante. Ahí estamos viendo en la pantalla la pregunta de los partidos. Fíjate en la segunda frase. ¿Los partidos son indispensables para la democracia? De acuerdo, muy de acuerdo, 61%. Es decir, o sea, estamos lejos todavía, quizá, o viéndolo de otra manera, todavía estamos en el momento de hacer mejor las cosas como para no llegar a aquello que hemos escuchado y materializado, quizá también en otros países, que se vayan todos. Totalmente. Yo creo que estamos en el ciclo hacia ese camino, pero no hemos llegado ahí. Y por lo tanto hay una oportunidad, pero eso requiere que se haga bien. Y ese es el problema. Acá hay una crítica muy fuerte a los temas de corrupción. Cuando se le pregunta a la gente cuál es la probabilidad que se hagan actos de corrupción en las municipalidades, en el Congreso, en los tribunales de justicia, la tasa es muy alta. Y ahí nosotros correlacionamos mapa de confianza con corrupción. Y es evidente, mientras menos confianza tienes, mientras más percepción de corrupción hay, menos confianza. El Congreso está allá arriba. Claro. Tengo una percepción muy baja de confianza y pienso que hay mucha corrupción. ¿Te fijas? O sea, está allá arriba. Y el CERVEL está con una confianza muy alta y con una percepción muy baja de corrupción. Sí. Esos son los dos polos. Esos son los dos polos, el Congreso por un lado y el CERVEL por el otro, que todavía sigue siendo un patrimonio, pese a que también ha habido una tendencia en las últimas elecciones de ciertos sectores, de ciertos candidatos perjudicados a enlodar un poco su acción o por lo menos a cuestionarla. Sí, y todo esto que pasó de que el sistema en línea no funcionaba, o sea, sí, efectivamente hay un intento, pero en la percepción ciudadana, la idea de que tenemos una institucionalidad robusta electoral es fuerte. Es que también yo creo que uno lo relaciona también con lo que ve desde afuera. Y cuando ve lo que sucede en Venezuela, obviamente hace la comparación y lo valora aún más. Sí, ahora preguntamos sobre voto voluntario y obligatorio, y la mayoría quiere voto obligatorio. Quiere voto obligatorio, Sí, y eso es bien interesante porque vemos una sociedad margen de 71-29. 71-29, o sea, es muchísimo. Entonces, tú tienes una ciudadanía que critica el sistema político, que es muy duro y piensa que hay mucha corrupción en el sistema, pero, sin embargo, quiere ir a votar, quiere democracia directa, quiere una institucional y considera que los partidos son relevantes. Entonces, ahí hay una clave que yo creo que hay que profundizar y que debiese estar en el centro de la discusión. Temas valóricos preguntaron también, por ejemplo, temas que se están proyectando también todavía como tareas o compromiso gubernamental, el tema del aborto o la eutanasia. Así es. ¿Qué pasa con aquello? Mira, con el caso de eutanasia es un tema que nosotros venimos en la UDP preguntando esto desde 2005-2006 y eutanasia es uno de los temas que siempre ha estado está como consolidado a favor.
Es decir, la idea de la eutanasia está sobre un 80%, muy consolidado en la opinión pública como un derecho que deberían tener los pacientes. Después preguntamos sobre aborto, y preguntamos aborto 3 causales, y 70 y tanto % está a favor del aborto 3 causales. Lo que tenemos hoy día. Y por lo tanto está consolidado. ¿Y avanzar hacia un aborto libre? En aborto libre también lo planteamos, y ahí la sociedad está más dividida. Tiene un 53 de apoyo y un 47 en contra. Y obviamente la posición política de los encuestados define mucho si estás a favor o en contra. Los de izquierda muy a favor y la derecha muy en contra. Se nos acaba el tiempo. Raya para la suma, en 3 palabras. ¿Qué es lo que concluimos de la valoración de nuestra democracia y en qué punto estamos, Claudio? La gente valora normativamente la democracia, pero critica su funcionamiento. Critica que lo están haciendo mal. Y por lo tanto yo creo que hay una oportunidad para mejorar lo que se está haciendo en el sistema político chileno. Muy interesante. Entonces, es una encuesta bien extensa que está disponible en... Sí, en ixo.udp.cl o en feedback o en Democracia UDP. Ya. Busquen Democracia UDP y también van a encontrar. Porque aquí hemos hecho una rápida mirada sobre algunas de las preguntas más interesantes que hemos podido abordar en este instante, pero hay mucho material más allí para que usted también lo pueda observar y tener conclusiones a partir de este trabajo. Claudio, siempre un agrado. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Vamos a una pausa, corresponde en este instante, y volvemos de inmediato. Confort, el número 1 en rendimiento, presenta Los Palacios, González, Pérez, Lillo y Cortés, Flores, Castro, Soto, Díaz, López, Castillo y Ortiz. Súmate a la ola del rendimiento para toda la familia. Confort, tecnología esponjada, el más rendidor, el más resistente y absorbente. Confort siempre rinde más. Una marca de Softis. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. ¿Y la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Cuando destapas un Watts, destapas un rico momento. Destapas el sabor de la fruta natural. Destapa un Watts y siente lo rico de la fruta. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. Confort, el número 1 en rendimiento, presenta Los Palacios, González, Pérez, Lillo y Cortés, Flores, Castro, Soto, Díaz, López, Castillo y Ortiz. Súmate a la ola del rendimiento para toda la familia. Confort, tecnología esponjada, el más rendidor, el más resistente y absorbente. Confort siempre rinde más. Una marca de Softis. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. ¿Y la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Conoce el desierto más árido del mundo junto a Masai Travel. San Pedro de Atacama es uno de los lugares donde el sonido del silencio realmente se escucha. Un tesoro desértico incomparable en el mundo. Este pequeño pueblo nos invita a viajar en el tiempo con su arquitectura típica, un destino donde la riqueza cultural se vive y se respira. Este increíble destino ofrece paisajes que escapan de lo común y lo cotidiano. Al amanecer, los imponentes geysers del Tatio emergen entre columnas de vapor, un espectáculo de luz que contrasta con la majestuosidad de las montañas. Pocos lugares en el mundo ofrecen una gama tan amplia de experiencias turísticas como este oasis en medio del desierto, el verdadero centro del turismo en Chile. Junto a Masai Travel vivirás una experiencia cercana y auténtica, conectándote con los habitantes locales a través de actividades inmersivas. Me ha encantado, este es el segundo día y encuentro que es un viaje maravilloso. Viaja con Masai Travel en un tour con todo incluido. Tickets aéreos, alojamientos, propinas y comidas. Nosotros nos encargamos de los detalles para que tú solo te encargues de disfrutar.
Tenemos nuevas fechas para el 2025. Asegura tu cupo. Para más información visita www.masaitravel.cl. Masai Travel. Viajes de experiencia. De regreso con noticias de nuestro sitio web t13.cl. El Consejo de Defensa del Estado resolvió, como ustedes ven allí, querellarse contra la diputada Catalina Pérez. Todo esto en el marco de las indagatorias por el caso Democracia Viva por su participación en calidad de cómplice del delito de fraude al fisco. Además, agregaron que la decisión determinó también la participación del Consejo en la audiencia de desafuero fijada para el próximo mes de febrero. Los detalles de esta noticia las encuentra escaneando en el código QR que usted está viendo en pantalla o ingresando directamente a t13.cl. ¿Qué más le contamos? Que este martes Estados Unidos removió a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo. Chile, Canadá y España son los países que promovieron esta medida. El Vaticano medió con la Casa Blanca y con Cuba con el compromiso que desde la isla se va a liberar a un gran número de presos políticos. A esta hora analizamos esta información junto a nuestro corresponsal permanente en los Estados Unidos, José María del Pino. Gusto de saludarte, José María. Hola Ramón, qué placer saludarte. Nos citó la Casa Blanca, pues a las 2 de la tarde tuvimos una conversación off the record con oficiales de la administración, quienes bajo embargo nos entregaron la información que luego se hizo pública a las 3 de la tarde y que básicamente habla de una gran operación, ¿no?, a nivel internacional, con el Vaticano como piedra angular, como mediador de este encuentro entre las administraciones de Cuba y de los Estados Unidos, donde ambos países toman acciones unilaterales, y lo reiteran los dos países, pero que evidentemente están coordinadas por algo. Estados Unidos dice: yo estoy tomando estas tres acciones: retirar a Cuba de la lista de países terroristas, también terminar la posibilidad de que en tribunales estadounidenses se aleguen civilmente confiscaciones y expropiaciones que se realizaron en Cuba, y también terminar con parte de la lista prohibida de entidades cubanas con las que se puede hacer negocio, esperando, dice Estados Unidos, que Cuba le cumpla su palabra al Vaticano y que libere presos políticos. Y por su parte Cuba dice: agradezco a Estados Unidos, pero yo soberanamente, porque yo quiero, en el año del jubileo y a raíz del llamado de la Iglesia Católica, libero presos que han sido debidamente juzgados. Pone en su comunicado Cuba diciendo que han sido juzgados de acuerdo al debido proceso, no reconoce que son presos políticos y dice que en total va a liberar a 553 personas que están privadas de libertad en la isla, y así se configura toda esta operación. Lo que nos dijeron en la Casa Blanca, y nos llamó mucho la atención, Ramón, es que ellos empiezan a enumerar una serie de países de la comunidad internacional que le han pedido a Joe Biden hacer este acto. Y nombran a Canadá primero y luego a Chile, a la Unión Europea, a España en particular, a Colombia y a Brasil. Nosotros sabemos que el presidente Gabriel Boric, porque nos tocó cubrirlo, en dos oportunidades seguidas Naciones Unidas pidió que se removiera a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo. Pero también sabemos que las reuniones bilaterales que sostuvo con Joe Biden, tanto en Los Ángeles como en Washington DC, le reiteró en ambas oportunidades. Y además el Departamento de Estado conversó con el embajador chileno en varias oportunidades donde este fue uno de los temas de los que se hablaron. Es decir, para Gabriel Boric era muy importante seguir empujando a la administración Biden a que retirara a Cuba de esta lista de países que promueven el terrorismo, porque estar en esa lista significa de facto quedar absolutamente aislado de la comunidad internacional en Occidente. Estados Unidos castiga a cualquier entidad que tiene relaciones con países que promueven el terrorismo. Por tanto, no había ningún tipo de incentivo para que la comunidad internacional se relacionara con Cuba en niveles económicos o en nivel de altísima diplomacia. Hay relaciones diplomáticas, hay embajadas, pero evidentemente esto contraía un poco la posibilidad de que Cuba flotara un poco más en el panorama internacional. Y por eso se recibe por parte de la dictadura cubana como una muy buena noticia, pero es muy criticada en los Estados Unidos, sobre todo por la amplísima comunidad exiliada cubana que vive en este país. Ahora,
¿Esto no significa terminar con el bloqueo que pesa sobre la isla como restricción de los Estados Unidos? Porque implica que al sacarlo de la lista sí hay ciertas consecuencias que tiene desde el punto de vista de cuestiones económicas, pero una cosa es distinta a la otra, José María. Sí, estamos hablando de una suerte de liberalización acotada del bloqueo. Ya. La tercera medida que toma Joe Biden es la supresión de un articulado específico del título 5, un mensaje presidencial que establece las reglas del bloqueo en Estados Unidos respecto a Cuba. Y lo que hace es acortar la lista de entidades prohibidas con las que se puede relacionar la comunidad internacional económica, digámoslo así, sin sufrir sanciones o repercusiones de parte de los Estados Unidos. Pero muchas materias, sobre todo lo que tiene que ver con intercambio de armas, geopolítica, traspaso de infraestructura estratégica, un montón de temas, sigue existiendo un bloqueo permanente de parte de los Estados Unidos. Sin embargo, ¿cuál es la crítica que se hace desde los republicanos y también de la comunidad cubana exiliada en Florida? Es, una vez más a una dictadura le estamos dando un mensaje equivocado, dicen ellos. Porque ahora liberan 553 y consiguen algo. Mañana seguramente empezarán a apresar a 500 más. Y en 5 años más conseguirán otra cosa y al final estamos transformando los presos políticos en un arma de negociación diplomática, y lo que muchos de ellos lamentan es que el Vaticano sea, y el Papa Francisco en particular, así lo reconoce la Casa Blanca, quien haya generado en el fondo esta política de eliminar y remover a Cuba del listado de países que promueven el terrorismo. José María, y estamos a días de que asuma una nueva administración, la administración Trump. El hecho de que esto se haga en los últimos días, en las postrimerías del mandato de Joe Biden, ¿no corre peligro de que instalado Trump en el poder, todo esto se revierta? Esa es la gran pregunta que le hicimos a los oficiales de la Casa Blanca, y de hecho esa fue la pregunta de Tele 13. La respuesta es clara. La lista de países promotores del terrorismo tiene requisitos legales, no es arbitraria. Uno de los requisitos legales es que durante el periodo previo a sacar a alguien de la lista, se tiene que hacer un examen de evidencia que demuestre que al menos durante los últimos 6 meses no hubo colaboración de ese gobierno con algún tipo de organización terrorista. Cuando Cuba entró a esta lista, después de que Obama la había sacado, Trump la reinstaló. Lo que ocurrió es que el presidente Duque de Colombia denunció a Cuba de estar colaborando con el Ejército de Liberación Nacional, y con ese argumento Donald Trump pudo reinstalarla. En este momento no hay nueva evidencia como para que Donald Trump y Marco Rubio, cubano-americano, el próximo secretario de Estado, que es el canciller de Estados Unidos, pudiesen decretar el lunes que Cuba vuelve a la lista, porque nos dice el oficial de la Casa Blanca, la evidencia que van a tener ellos es la misma que nosotros ya hemos examinado. Entonces, para que vuelva Cuba a la lista tendría que ocurrir otro hecho público y notorio o otra denuncia internacional que acredite colaboración de Cuba con alguna organización terrorista para los Estados Unidos. ¿No irá negativamente en todo esto declaraciones que vienen de Venezuela, titulares de la prensa que hablan? Maduro advierte que se prepara para tomar las armas junto a Nicaragua y Cuba, por ejemplo, justo en estas horas. Bueno, la gran discusión que hay en Estados Unidos es lo disonante y lo ambivalente que ha sido la política de Joe Biden respecto a Latinoamérica. Y evidentemente que podría haber con un nuevo secretario hispano un enfoque distinto respecto a Latinoamérica. Además, alguien que viene de un país, es heredero de un país, de una familia que es exiliada por una dictadura. Sin embargo, Ramón, todos nuestros reportes nos dicen que el interés más grande que tiene la nueva administración de Latinoamérica no tiene que ver con las dictaduras propiamente tal, tiene que ver con la influencia de China a través de esas dictaduras o económica en países como el nuestro. Entonces, Estados Unidos se va a mover pragmáticamente para combatir a China. Si el campo de batalla se le instala en Chile, por ejemplo, por el puerto, lo va a ir a combatir ahí. Si se le instala en Perú, lo va a ir a combatir ahí. Por eso que Venezuela tiene que pensar muy bien cuál va a ser el tipo de relacionamiento que va a tener con China y con Irán, porque esa podría ser la única justificación para que Estados Unidos tomase una suerte de acción más proactiva para intentar votar la dictadura de Nicolás Maduro, pero es todo meramente económico y con eso la nueva administración es muy pragmática. O si se le instala en Groenlandia, bueno, entonces digo que la puedo comprar también. Mira el canal de Panamá, Ramón. El canal de Panamá, ¿cuál es el gran problema? Dicen que subieron los peajes. No, los peajes son baratos en el canal de Panamá. El gran problema que tiene Estados Unidos con el canal es que 2 de los 5 puertos del canal hoy en día pertenecen a empresas chinas y están operados por los chinos.
Eso es lo que a Estados Unidos lo tiene molesto, porque además como su marina tiene que pasar por el canal de Panamá para moverse de Atlántico a Pacífico, dicen que los chinos además en esos puertos han instalado oficinas de inteligencia, entonces le siguen el rastro a todos los movimientos submarinos y de barcos de Estados Unidos. Por eso Donald Trump está diciendo que quiere retomar el canal de Panamá, por China, no por otra razón más que esa. Como siempre, interesante conversación con nuestro corresponsal permanente en los Estados Unidos, José María del Pino. Un abrazo a la distancia, José María. Que estén muy bien, buenas tardes. Y así, con esta conversación internacional, cerramos este segmento informativo. Secretos de un reportero, ahora aquí en las pantallas de T13 en vivo. Y la invitación, como siempre, a que a las 9 de la noche nos volvamos a encontrar ya junto a Soledad Oneto en la revisión de todas las noticias del día en la edición central de Tele 13. Allí nos vemos. Gracias.